Muy buenas a todos. Hoy, en este video, veremos la historia particular de la Argentina desde 1943 hasta 1955. Acompáñenos a ver esta historia tan argentina, podríamos decir. Entre 1930 y 1943, el sistema político perdió legitimidad debido al fraude electoral y la corrupción. Esto llevó a un gran descontento social en la época. Carita triste. La Segunda Guerra Mundial había golpeado fuerte y el gobierno buscaba el desarrollo de la actividad industrial local. Cuando en 1938 Roberto Ortiz, el actual presidente de la Nación en ese entonces, fallece, queda en la presidencia el vicepresidente, Ramón Antonio Castillo, quien hace quilombo nombrando a Costas como su sucesor, dado que éste apoyaba el fraude electoral. Castillo se bardeó con todo el mundo por eso. En 1942 muere Alvear. En 1943 muere Justo y RIP, clase dirigente tradicional. Militares y otros grupos sacan a Castillo, al fin, con una revolución. Tienen expectativas altas en cuanto al nuevo gobierno. Quieren actos legales, sin fraude, y que deje de ser tan neutro porque parecía que estábamos apoyando a Alemania. Rawson, el presidente designado por los militares, renunció después de no poder imponer sus ideas. Alto fail. Entonces, Ramírez se hace el presidente del gobierno provisional. Con esto, los militares tenían mayor peso, creando así el GO, el Grupo de Oficiales Unidos, una logia secreta con ideas muy nacionalistas. Bueno, a todo esto, el 27 de octubre de 1943, Perón es designado director del Departamento Nacional del Trabajo y se enfoca en el sector trabajador. Este departamento se convierte en la Secretaría de Trabajo y Previsión y Perón sigue luchando por los derechos de los trabajadores, estableciendo una nueva legislación, incluyendo la ley de despido, la jubilación, el estatuto del peón y la fijación de mejoras salariales y aguinaldo para todos los trabajadores y trabajadoras, etcétera, etcétera, etcétera. El 7 de julio de 1945, Farrell convoca a elecciones completamente libres. El 19 de septiembre de ese mismo año, se realiza la Marcha a la Constitución y la Libertad, llevada a cabo por gente de la clase alta, o sea, los burgueses, en contra de las ideas de Perón tan comunistas. Sucesivamente, el 8 de octubre renuncia a Perón, y el 12 de octubre es trasladado a la isla Martín García por seguridad, aunque todo el mundo sabía que algo raro estaba pasando. Esta situación genera una división de opiniones. Por un lado, se creía que era el paso previo a la democratización, pero por el otro, era una amenaza a las conquistas logradas en apenas 2 años. En este contexto histórico, los trabajadores y las trabajadoras eran los actores centrales de las luchas políticas. ¡Woohoo! La relación entre Perón y trabajadores y trabajadoras crea un vínculo tan fuerte que el 17 de octubre de 1945 se consagra el Día de la Lealtad, en donde los trabajadores y trabajadoras simpatizantes de Perón se movilizaron en la Plaza de Mayo en reclamo a la libertad del gran general Perón, que como sabíamos estaba preso en la isla Martín García. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Perón, Perón, qué grande que sos. Una semana después del bolonqui que se armó el 17 de octubre de 1945, se crea el Partido Laborista, conformado por obreros peronistas con más de 15 años en la actividad sindicalista, la UCR renovada y algunos conservadores terratenientes, que tenían mucha plata, con tendencia nacionalista. El lema de este partido era: la democracia política debe complementarse con la democracia económica. En resumen, se morían de hambre y les parecía injusto. Del otro lado de la típica grieta argentina se encontraba la Unión Democrática, un partido lleno de chetos de la élite de la República Argentina. La Unión Democrática le pegaba a Perón donde más le dolía, su imagen. Perón, por su parte, decide firmar un trato con Farrell para otorgar beneficios al sector obrero y obtener su apoyo. Es decir, se lo compra con un par de mangos. Farrell, al final, decide convocar a elecciones para el 24 de febrero de 1946. A pocos días de las elecciones llega de Estados Unidos el Libro Azul,
un libro escrito por el embajador Braden, en el que, técnicamente, bardea a Juan Domingo Perón. Pero ojo, ni la Unión Democrática ni Perón dejaron pasar esta gran oportunidad de hacer más y más campaña electoral. ¡Oh! El 52% de los votos se los lleva el gran general. Con el 70% en diputados y la amplia mayoría en el Senado, Juan Domingo Perón arrasa. Vamos a ubicarnos un poquito en contexto internacional, porque somos esclavos de un sistema capitalista mundial. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial, por lo que toda Europa queda devastada económicamente. Así que no dejamos pasar la oferta y nos aprovechamos de la desgracia de otros países. Comienza la industrialización de Argentina. Había una gran demanda de productos argentinos en el exterior y por eso pusimos los precios a exportaciones más altos a propósitos. Jeje. Además, estábamos libres de deuda externa. ¿Te imaginas? Gracias a todo este contexto tan pintado de rosa que se produjo en la Argentina, en el mismo año que nuestro tan querido general asumió el poder, tomó muchas buenas decisiones. Aumentó el gasto público, distribuyó más equitativamente las riquezas, incentivó el consumo interno, aumentó salarios y dio oportunidades nuevas a sectores marginales. También reactivó el Banco Central y fundó el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, el IAPI. O sea, un capo, la hizo re bien. Para 1947 estábamos re panchipiola y al ministro de Economía Miguel Miranda sacó el primer plan quinquenal. Este plan consistía básicamente en el desarrollo de la industria argentina y la redistribución de riquezas. Todo le salió fantástico a Perón. Tan bien que como tenía la mayoría en diputados, diputadas y senadores y senadoras, se avivó y en 1949 salió la reforma de la Constitución Nacional. En esta modificación que marcó la historia argentina, se agregaron los artículos 37 y 38, en donde se le daban derechos a los y las pobres trabajadores y trabajadoras que tan explotados por dueños oligarcas estaban. Se otorgaron derechos como la jubilación, vacaciones pagas, jornada de trabajo menores, se achicó la duración del mandato de presidente o presidenta a 4 años en lugar de 6, se impulsó el voto directo, bla 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 bla. Acá lo importante, o lo que la mayoría de personas considera importante, claramente la nacionalización de empresas como el transporte, telefonía, la ley del voto femenino, no lo eran, fue que Perón se hizo el pícaro y sacó el artículo que no lo dejaba volver a ser presidente de la nación. ¿Podés creer? Sacó el artículo que prohibía la reelección y con esto podemos pasar al próximo capítulo de este resumen. A todo esto, con tantas reformas e intervenciones, Perón de a poco había comenzado a perder un poco del apoyo que tenía de parte de conservadores, la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Aparte, el mundo ya comenzaba a recuperarse de la Guerra Mundial. Estados Unidos, muy generosamente, creó el Plan Marshall, un plan que básicamente nos cagaba. Disculpen la palabra, pero es de Estados Unidos. Estados Unidos le regalaba alimentos a Europa devastada y, por esto, bajaron las exportaciones exponencialmente. Como para variar, estábamos en tiempos de una sequía importante, con la cual se nos morían nuestras pobres vaquitas y no había buenas cosechas. Incluso llegó a producirse pan de lino porque no había trigo. El arcoíris de Juan Domingo Perón comenzaba a ponerse gris. En 1951 ya tocaba votar de vuelta. En 1951, obvio que Perón se había vuelto a postular, gana nuevamente nuestro querido general por una amplia diferencia frente a los otros partidos. Perón quiso poner la Evita de vicepresidenta, pero el ojo de la Iglesia no se lo permitía, porque para ellos las mujeres eran consideradas niñas. Con un vicepresidente varón y luego de 2 guerras mundiales, el ministro de Economía Miranda asegura tener una tercera guerra mundial, en donde nos volveremos a beneficiar por desgracia de otro. Sin embargo, y gracias al universo, esto no sucede, pero nosotros nos vamos al pasto con el tema plata. Miranda había metido la pata. Perón lo raja y mete a otro ministro, que propone para este segundo periodo un plan quinquenal más tradicional. Perón le hace caso y pone sus fichas en el campo.
ya que según el ministro nuevo es nuestra salvación. Pero igual, lo hecho está hecho, y ya nada puede revertir la situación. Imagínense ese contexto de descontento social, crisis política y una situación económica difícil. Y con tantos golpes cívico-militares que ya habían hecho, parecía que era lo único que sabían hacer. Ya se estaban preparando los milicos. Lo que venía era algo importante, algo feo, algo peligroso y sangriento. Durante un discurso de Perón, sobrevuelan sobre la ciudad de Buenos Aires aviones de las Fuerzas Armadas, bombardeando y dejando un total aproximado de 300 personas civiles muertas y heridas. Un intento golpista fallado, que no se dio por vencido. En 1955, la Iglesia, las Fuerzas Armadas y la Gente de Plata organizaron una marcha antiperonista. Y, para el 16 de septiembre de ese mismo año, tomaron el poder por la fuerza, obligando al general, ya no querido por tantos, a exiliarse durante 18 años. Así concluyen los primeros años de peronismo en la Argentina. Y así terminamos nuestro resumen. Pero esto no termina acá, y continuará en 1973.